SCP-5539, conocido como Oak, era uno de los miles de soldados clon criados, entrenados y condicionados para servir a la República Galáctica. Junto a sus hermanos clon emprendió innumerables misiones bajo el mando de los generales Jedi, librando la guerra contra el Imperio Galáctico. Sin embargo, a medida que las batallas se intensificaban, Oak comenzó a ver fallos en el liderazgo de los Jedi. A pesar de su reputación como guerreros y estrategas, muchos Jedi carecían de la experiencia y la determinación necesarias para comandar un ejército. Sus errores costaban incontables vidas clon y su mal juicio a menudo llevaba a misiones fallidas. Oak siempre había deseado seguir a un verdadero líder, alguien digno de su lealtad y habilidades, pero ninguno de los Jedi que los dirigían cumplía con ese estándar. Con cada misión fallida y cada pérdida innecesaria, su fe en los Jedi se desmoronaba. Lo que alguna vez fue respeto se convirtió en duda, y la duda lentamente se transformó en resentimiento. Un profundo odio hacia los Jedi comenzó a arraigarse en él, fortaleciéndose con cada fracaso. En la última misión que realizó con la República Galáctica, Oak estaba a bordo de una nave disparando una ametralladora contra las tropas del Imperio Galáctico en tierra. Durante el ataque, de repente un disparo de blaster lo alcanzó en la cabeza. El láser rompió su casco y le arañó el rostro, además de hacerle perder el equilibrio. Justo cuando estaba a punto de caer de la nave, extendió la mano hacia un Jedi que también estaba a bordo, esperando que lo atrapara. Pero el Jedi solo lo miró y ordenó que la nave se alejara, ignorando su grito de auxilio. Mientras caía por el aire hacia el suelo, el odio hacia los Jedi se apoderó por completo de él. Después de la batalla, Oak quedó abandonado en el campo de batalla, obligado a sobrevivir por su cuenta. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Lleno de rencor hacia la Orden Jedi y con deseos de venganza, logró resistir hasta que se recuperó lo suficiente para caminar hasta un pueblo cercano al campo de batalla, donde se estableció durante 2 años. Mientras vivía en el pueblo, comenzó a escuchar rumores sobre la existencia de un guerrero increíblemente poderoso en el ejército del Imperio Galáctico. Según las historias, este guerrero era algo que la galaxia nunca había visto antes. Todas las misiones que lideraba eran exitosas. Podía derrotar a un ejército entero con la fuerza, eliminar a un grupo de Jedi con facilidad, controlar naves enteras con su poder y, lo más importante, era un verdadero líder. Al escuchar estos rumores, Oak se emocionó. Esto era lo que siempre había buscado en su vida, alguien que realmente fuera un líder al que pudiera servir y seguir sin dudar. El odio que este guerrero sentía hacia los Jedi era un extra que solo reforzaba su deseo de encontrarlo, pues Oak también los despreciaba. Así que dejó el pueblo atrás y emprendió un viaje para encontrar a este guerrero y con suerte algún día servirle. Lo que no sabía en ese momento era que esta decisión se convertiría en el mayor error de su vida. Caminó por el desierto hasta llegar al siguiente pueblo más cercano. Este pueblo estaba bajo el dominio del Imperio Galáctico y todos parecían celebrarlo. En el centro de la celebración, varios oficiales del Imperio daban un discurso, prometiendo que traerán paz y seguridad a cada ciudadano del Imperio Galáctico. También habían organizado cacerías de recompensas para los Jedi, ofreciendo una recompensa a quienes capturaron y entregaran a uno. Sobre el escenario, dentro de una jaula, había un Jedi prisionero expuesto como ejemplo. Al ver al Jedi capturado, Oak solo reafirmó su creencia de que todos los Jedi eran débiles. Finalmente se unió al ejército del Imperio Galáctico, volviendo a vestir la armadura blanca de los clones. En su casco utilizó pintura roja para dibujar una cicatriz simbolizando la herida que le quedó en el rostro cuando los Jedi lo abandonaron. Para su fortuna, fue asignado directamente a servir bajo el mando de Darth Vader, el legendario guerrero del que toda la galaxia hablaba y la única persona a la que Oak deseaba seguir. En las batallas a las que era enviado, Oak dio todo de sí, haciendo todo lo posible para impresionar a Darth Vader. En los campos de batalla pudo ver con sus propios ojos el poder de Vader en combate. Lo que Vader podía hacer era algo que jamás había visto en su vida: derribar ejércitos enteros por sí solo. Dondequiera que Vader iba, imponía paz y orden, y su mera presencia bastaba para que sus enemigos sintieran respeto y temor, algo que los Jedi nunca pudieron lograr. Gracias a su desempeño, que impresionó constantemente a Darth Vader en el campo de batalla, logrando hazañas que otros soldados clon no podían. En una misión, logró derribar él solo una nave que intentaba escapar usando un arpón. Esta impresionante demostración de habilidad llevó a que el propio Lord Seth lo ascendiera al rango de comandante. Las misiones continuaron y todas las batallas en las que participaron Vader y Oak fueron exitosas, hasta el día en que llegaron al planeta Ostor.
En ese planeta un grupo de colonos separatistas había logrado romper el control del Imperio Galáctico con la esperanza de pasar desapercibidos. Sin embargo, el Imperio no toleraba la rebelión y de inmediato enviaron a Darth Vader para tomar el control de la situación. Durante la operación Darth Vader cometió 3 errores. El primer error fue quedarse atrás mientras enviaba a sus tropas al campo de batalla. El segundo error fue su exceso de confianza, tratando de completar la misión rápidamente en lugar de analizar la situación y encontrar las debilidades del enemigo. Y el tercer error fue poner al mando de la operación al general Ron, un comandante impulsivo y emocional que no tenía la capacidad necesaria para dirigir misiones de esta magnitud. Ock también participó en la batalla, liderando el ejército bajo el mando del general Ron. El ejército del Imperio Galáctico se encontró con la rebelión en un valle, donde el Imperio tenía la ventaja táctica al ocupar la parte alta mientras que la rebelión estaba posicionada en la parte baja. Antes de que comenzara el combate, la rebelión levantó una bandera con un mensaje insultante dirigido al general Ron. Al verlo, Ron se enfureció de inmediato y se involucró emocionalmente en la lucha. Sin pensar en la estrategia, ordenó que todo el ejército imperial atacara y concentrará su ofensiva en el centro del valle, dirigiendo especialmente el fuego hacia la bandera. Todo el ejército avanzó disparando sus blasters contra el ejército de la rebelión. La rebelión estaba claramente en desventaja, ya que no tenía ni de cerca el equipo avanzado que poseía el ejército del Imperio. Algunos de ellos solo llevaban ropa común y usaban herramientas de jardinería como armas. En palabras de aquello no era una batalla, sino una masacre. No había un verdadero enfrentamiento. El ejército de la rebelión estaba siendo aniquilado por los soldados clon. Poco a poco la rebelión se retiraba hacia atrás, pero por alguna razón mantenían su bandera en alto sin importar que negándose a bajarla aunque continuaban siendo atacados. Entonces de repente Ock se dio cuenta, todo esto era una trampa para atraer a los soldados clon hacia una emboscada. Intentó advertir al general Ron de que estaban caminando directo hacia una trampa, pero el general no quiso escuchar. Estaba demasiado involucrado emocionalmente en la batalla y desestimó la advertencia de Ock, diciéndole que era demasiado precavido y ordenándole que avanzara. Sabiendo que estaban cayendo en una trampa, Ock trató de usar su autoridad como comandante para detener el ataque. Pero la situación era demasiado caótica y ninguno de los soldados clon le prestó atención. Se dio cuenta de que debía actuar, así que corrió hacia el robot blindado desde donde el general Ron estaba dando órdenes con la esperanza de convencerlo de detener la ofensiva. Sin embargo, el general simplemente lo ignoró y le ordenó que volviera al frente de batalla para luchar junto a sus soldados clon. Furioso, Ock arrojó su casco contra el robot blindado donde estaba el general Ron. Este acto de abierta insubordinación enfureció al general, quien de inmediato giró las armas del robot hacia Ock. Justo cuando las armas estaban a punto de disparar, Ock lanzó su arpón, impulsándose hacia la enorme máquina, rompiendo la escotilla para entrar y eliminó rápidamente a los operadores uno por uno. Creyendo que había despejado la cabina, bajó la guardia solo para que el general Ron emergiera de las sombras con un blaster apuntando a su cabeza. Sin embargo, en un instante de distracción de Ron, Ock aprovechó la oportunidad y acabó con él de un solo movimiento. Ahora, con el control del robot, el general Ock finalmente podía detener al ejército clon de seguir avanzando. Pero ya era demasiado tarde. Todo el ejército del Imperio Galáctico había sido aniquilado. Al parecer, la rebelión había ocultado 2 ejércitos en cada lado del valle. Cuando los soldados clon avanzaron demasiado, los ejércitos ocultos aparecieron y destruyeron por completo al Imperio Galáctico. Darth Vader se dio cuenta del error que cometió y que provocó el fracaso de la misión. Tanto él como Ock acordaron echarle toda la culpa al general Ron. Más tarde, cuando fueron convocados ante el emperador Palpatine para rendir cuentas por la misión fallida, ambos mintieron descaradamente asegurando que el general Ron había desobedecido órdenes y que su incompetencia fue la causa de la derrota. El emperador Palpatine creyó su historia y simplemente le ordenó a Darth Vader que tuviera más control sobre las operaciones en la próxima misión. Después de ser liberados, Darth Vader detuvo a Ock y puso una mano sobre su hombro. Con voz firme le dijo que había miles de pilotos que podría reclutar, pero que él no buscaba a cualquiera sino a alguien en quien pudiera confiar. Luego le ofreció a Ock la oportunidad de convertirse en su piloto personal volando a su lado en lugar de luchar en el suelo. Este fue el momento más orgulloso de la vida de Ock, ser personalmente elegido y recibir la confianza del hombre al que más admiraba. La mano de Darth Vader sobre su hombro era algo extraordinario, un gesto que Vader rara vez hacía y mucho menos a un simple soldado clon.
Después de esta interacción Oak comenzó a ver a Darth Vader no solo como su líder, sino como un amigo y alguien con quien tenía una relación cercana. Más tarde el Imperio Galáctico lanzó su segundo ataque contra la rebelión. Esta vez no se contendrían. El ejército imperial avanzaría con tropas terrestres y cazas estelares para destruir a sus enemigos desde el cielo. Sin embargo, los rebeldes estaban preparados. Habían activado un escudo de energía que el Imperio Galáctico no podía atravesar. Mientras las naves imperiales volaban sobre el escudo disparándole e intentando encontrar una manera de romperlo, fueron repentinamente emboscadas. Esta vez el ataque no vino desde el suelo, sino desde el cielo. Una flota de aviones enemigos cayó sobre ellos. Darth Vader volvió a demostrar sus habilidades en combate, controlando su caza estelar negro con una facilidad impresionante. Maniobraba con precisión y derribaba aviones rebeldes uno tras otro sin esfuerzo. Para Oak, Vader era el mejor piloto que había visto en su vida. Mientras Vader y el ejército del Imperio Galáctico disparaban contra los cazas de la rebelión, Oak se encontró en una situación desesperada. Un piloto enemigo extremadamente hábil lo perseguía sin descanso. Intentó varias maniobras evasivas para sacárselo de encima, pero el enemigo no se rendía, siguiéndolo hasta una zona montañosa. Fue allí donde el piloto rebelde logró alcanzarlo con un disparo certero, derribando su nave y haciéndola estrellarse contra la montaña. En la siguiente escena, Oak despertó en un hospital. Al mirar a su alrededor se dio cuenta de que estaba en un hospital de la rebelión. No había guardia cerca ya que habían sido enviados a la batalla. Aprovechando la oportunidad, Oak se vistió rápidamente con ropa que encontró y salió apresurado del hospital. Mientras intentaba escapar, tropezó accidentalmente con una reunión de los líderes de la rebelión. Estaban discutiendo estrategias y dando instrucciones a sus tropas. Oak les dijo que no había forma de que pudieran ganar esta batalla y les preguntó por qué seguían luchando. Los líderes de la rebelión le explicaron que su objetivo no era ganar, sino inspirar a otros en la galaxia a levantarse por su independencia. Al ser los primeros en desafiar al Imperio Galáctico, esperaban motivar a otros a hacer lo mismo. Oak intentó convencerlos de que se rindieran, asegurándoles que el objetivo del Imperio Galáctico era crear paz y estabilidad en el universo, lo que solo mejoraría su ciudad. Sin embargo, los tres líderes le respondieron que ya tenían una comunidad estable y democrática antes de que el Imperio llegara. La democracia y la justicia eran valores que el Imperio rechazaba y no estaban dispuestos a vivir sin ellos. Además, explicaron que no querían inclinarse ante el Imperio ni vivir eternamente bajo su dominio. Por eso toda la ciudad había tomado una decisión unánime: luchar y resistir para defender su independencia sin importar las consecuencias. Al ver que no había forma de convencer a los líderes de la rebelión para que se rindieran, Oak arrancó una tubería de la pared y los amenazó. Sin embargo, los líderes ni siquiera reaccionaron. Con calma le dijeron que aunque los matara, otros tomarían su lugar y continuarían la lucha. Dándose cuenta de que no tenía sentido atacarlos, Oak salió corriendo hasta llegar al centro eléctrico del pueblo. Allí arrancó varios cables, desactivando el escudo de energía que protegía la ciudad. En ese instante los cazas estelares del Imperio Galáctico entraron y comenzaron a bombardear los edificios. A pesar de haber perdido su escudo, el ejército rebelde aún se negaba a rendirse. Oak quería eliminar por completo cualquier esperanza que tuvieran para obligarlos a rendirse pacíficamente en lugar de presenciar otra masacre. Pero todavía quedaba un último símbolo de esperanza para la rebelión: su comandante. Oak corrió por la ciudad hasta que finalmente localizó al comandante en el borde del pueblo. Allí el comandante y el resto del ejército rebelde estaban alineados, listos para enfrentar a Darth Vader y a los soldados clon, quienes habían llegado al pueblo para la última batalla. Pero lo que realmente sorprendió a Oak fue que el comandante de la rebelión era un clon. No podía creerlo. Nunca pensó que uno de los suyos pudiera traicionar al Imperio Galáctico y unirse al enemigo. A pesar de su asombro, Oak siguió con su plan y atacó al comandante, golpeándolo con el puño. El comandante levantó la mano para indicar a su ejército que no interviniera y le devolvió el golpe. Al mismo tiempo, Darth Vader también levantó la mano, ordenando a los soldados clon que no interfirieran, intrigado por ver cómo se desarrollaría el combate. Los dos comenzaron una brutal pelea cuerpo a cuerpo, mientras las tropas de ambos bandos observaban y vitoreaban. Golpe tras golpe la pelea se volvió más intensa, hasta que el comandante logró dominar a Oak y le apuntó con un blaster a la cabeza. Pero en el último segundo Oak agarró una enorme roca y la estrelló contra la cabeza del comandante con toda su fuerza, acabando con su vida al instante. Al ver a Oak como el claro vencedor de la pelea,
Vader ordenó a sus tropas avanzar y abrir fuego contra lo que quedaba del ejército rebelde. Mientras los soldados clon y la rebelión se enfrentaban en el campo de batalla, Vader extendió una mano hacia Oak, ahora reconociéndolo plenamente como su igual y su amigo. Oak tomó la mano de Vader y se unió a él y a los soldados clon en la masacre contra los rebeldes. A donde quiera que iban dejaban devastación a su paso, cometiendo un verdadero genocidio contra la gente del pueblo. Para Vader nadie debía quedar con vida. No solo asesinó a los hombres que se resistían, sino también a todas las mujeres y niños que se interponían en su camino. Oak, atrapado en su ira, se entregó por completo a la matanza, acabando con cualquier persona que encontrara. En su furia ciega incluso ejecutó a una anciana indefensa que se escondía del caos sin mostrar ninguna piedad. Después de ver su reflejo en un espejo, Oak salió de su estado de furia. De repente, comenzó a darse cuenta de los horrores que había cometido. Observó a su alrededor y vio la destrucción que él mismo había causado en el pueblo y su gente, personas que eran completamente inocentes y que solo luchaban por su independencia. Pero lo que más lo sacudió fue ver el verdadero rostro de Darth Vader, el hombre al que había admirado por tanto tiempo. Por primera vez Oak dejó de verlo como un gran guerrero y comenzó a ver la realidad. Vader no era un líder poderoso y honorable, sino un asesino demoníaco que mataba sin piedad, sin importar cuán indefensas o pequeñas fueran sus víctimas. Incluso los niños inocentes que no habían hecho nada malo fueron masacrados sin piedad. Más tarde, en medio de la batalla, Oak regresó a la sala de mando donde se había reunido con los 3 líderes de la rebelión. Pero ahora todos estaban muertos. No habían sacado sus armas ni intentado luchar contra Vader, pero eso no significó nada para el señor Sith. Para él, todo aquel que se atreviera a desafiar al Imperio era un enemigo que debía ser eliminado. Mientras Vader avanzaba hacia la enfermería donde Oak había despertado por primera vez, Oak supo que tenía que intervenir y evitar más muertes innecesarias. Cuando llegaron, Oak intentó tomar el control de la situación. Se dirigió a los pacientes y les dijo que aceptaran la derrota y se arrodillaran ante su nuevo líder. Pero para su sorpresa ninguno de los pacientes obedeció. En cambio todos se pusieron de pie, desafiando al Imperio Galáctico. Incluso un paciente que había perdido 2 piernas y un brazo se levantó con lo que le quedaba, decidido a no rendirse. Vader, al ver este acto de desafío, sin dudarlo sacó su sable de luz y comenzó a cortar a los pacientes uno por uno, a pesar de que estaban completamente indefensos y sin ninguna posibilidad de luchar. Oak no pudo soportar más la pesadilla de ver a gente inocente ser masacrada solo por defender su derecho a la independencia. «Detente», gritó desesperado. Para su sorpresa, Vader se detuvo por un momento y giró lentamente la cabeza para mirarlo. Más tarde, mientras Oak caminaba solo por el pueblo ahora reducido a ruinas, empezó a comprender la gravedad del error que había cometido. El hombre a quien había admirado y respetado unas horas antes no era su amigo. No era un gran líder ni un guerrero honorable. Era un monstruo demoníaco que mataba sin piedad, sin importar si sus víctimas eran inocentes o si simplemente defendían la justicia. Por primera vez Oak vio la verdad. El Imperio Galáctico no era mejor que la Orden Jedi. Así como los Jedi habían causado sufrimiento y muerte con su incompetencia, el Imperio hacía lo mismo, pero con brutalidad y terror. Ambos solo traían destrucción a quienes se interponían en su camino. Su visión del mundo se hizo pedazos y mientras caminaba en medio del caos solo 2 cosas eran claras para él. Tenía que escapar del Imperio Galáctico y más que nada tenía que alejarse de Darth Vader. Así que abandonó el Imperio para siempre. Encontró un rincón lejano de la galaxia donde pudo empezar una nueva vida como granjero. Allí formó una familia y pasó el resto de sus días en paz. Sin embargo, aunque su vida parecía tranquila, los pecados de su pasado y la sombra del señor Sith nunca lo dejaron en paz. En lo más profundo de su mente, la culpa y los horrores que había presenciado seguían persiguiéndolo. Gracias a todos por ver este video. Este cómic fue muy interesante porque siento que realmente puedes entender por qué Oak hizo lo que hizo debido a su historia pasada. Como los Jedi lo abandonaron y nunca lo trataron como un ser humano, decidió unirse al Imperio Galáctico y luchar contra los Jedi. Por supuesto, sus acciones y el genocidio que cometió no tienen justificación, pero al final creo que logró redimirse cuando dejó todo atrás y se dio cuenta de que el Imperio Galáctico era tan malo como los Jedi o incluso peor. Si hay alguna historia de cómic que les gustaría leer, por favor déjenla en los comentarios. También suscríbanse y dejen un comentario con sus puños.